Capítulo 321. No puede ser, Su Majestad. La voz desesperada de Wang Man resonó en el salón del trono. Tal como lo temía. Lo que había estado preocupando le ocurrió exactamente como esperaba. El emperador, tras recibir la carta de Roma, literalmente enloqueció y dio la orden absurda de enviar tropas de inmediato. Dividir el frente en la situación actual es prácticamente un suicidio. Primero debemos expulsar a los hunos que han penetrado por el noreste más allá de la Gran Muralla. ¿Cuándo dije que atacaría directamente a los romanos? En este momento, ¿no están tratando de establecer un estado títere al suroeste de Dunhuang? Solo necesitamos destruirlo y el problema desaparecerá. ¿Crees que movilizarían un gran ejército hasta el centro de nuestro imperio por eso? No necesitamos mucho. Con enviar unos 30,000 soldados de élite sería suficiente para estabilizar la ruta de la seda y regresar. Movilizar tropas dentro de nuestro territorio y emprender una expedición de larga distancia son problemas de dimensiones completamente diferentes. Enviar 30,000 soldados más allá de Dunhuang impone una carga similar a movilizar más de 100,000 soldados dentro del país. En este momento, en lugar de ampliar el frente, debemos concentrar nuestras fuerzas en un solo punto seguro, eso es lo que humildemente le aconsejo. Este consejo no provenía de la extraordinaria capacidad de Wang Man para leer la situación política. Era simplemente la exposición de un sentido común de lo más básico. Sin embargo, el emperador, cegado por la ira, no parecía tener intención alguna de aceptar sus palabras. Entonces hagamos una tregua temporal con los hunos. Aunque los hunos hayan invadido nuestro territorio, ni siquiera ellos me han despreciado y menospreciado como los romanos. Si ignoramos tal provocación, ¿cómo podría llamarme emperador? No, no se trata solo de mí. Mis sucesores que gobiernen esta tierra también se avergonzarán tanto que ni siquiera podrán pronunciar ese nombre. Por eso, primero expulsemos a los hunos y luego a Roma. Para entonces, esos tocaros que se han aliado con Roma podrían haber completado su sistema defensivo. Llegado ese momento, quizás tendríamos que enviar muchas más tropas. Sus palabras son justas. Pero, ¿aceptarán los hunos la tregua? No perdemos nada intentándolo. ¿Qué hay de malo en solicitarlo? Si esos sujetos no lo aceptan por no conocer su lugar, entonces atacaremos a los hunos primero, y listo. Con la voluntad del emperador tan firme, Wang Man no tenía más remedio. Si realmente quisiera oponerse con fuerza, podría simplemente ignorar al emperador sin importar lo que dijera, pero si hiciera eso, no habría vuelta atrás. Y ahora mismo no había justificación para destituir al emperador. Por el contrario, debido a que Roma intentaba arrebatar el mismo título de emperador, otros señores feudales también comenzaban a ponerse del lado del emperador. Los extranjeros de Occidente se habían atrevido a tocar el orgullo del reino central. Aunque no estaba claro qué pretendía Roma, esto parecía ser un claro error por su parte. Si se aprovechaba bien este inesperado efecto de unificación, parecía posible superar la crisis nacional con relativa facilidad. Hasta hace un momento. ¿Quién hubiera imaginado que esta opinión unificada se utilizaría para dividir el ejército y enviar una expedición fuera de Dunhuang? Pero ya era evidente que el emperador no cambiaría de opinión solo porque Wang Man se opusiera. Aunque claramente había más fuerzas que seguían a Wang Man, en este punto era mejor ceder. Bien. De todos modos, esta será la última vez, así que le dejaré hacer lo que quiera. Con esta decisión, la minúscula lealtad que quedaba en el corazón de Wang Man se extinguió por completo. De todos modos, esta expedición fracasaría en 9 de 10 casos. Si por gracia divina tuviera éxito, podrían superarlo sin problemas, y si fracasaba, podría usar eso como pretexto para hacer que el emperador abdicara. Normalmente nunca habría apoyado algo tan estúpido, pero si el trono imperial estaba en juego, hasta una tontería como esta podía tolerarse una vez. Aunque el trono imperial no serviría de nada si el país se derrumbara, pocos eran los que realmente se preocupaban por la posibilidad de que la dinastía Han pudiera caer. Seguiré la decisión de Su Majestad. Sin embargo, aunque sean pocos, es muy probable que las tropas romanas estén respaldando a los tocaros. Debe tomar precauciones para evitar grandes bajas entre nuestras tropas. Especialmente, las nuevas armas que Roma ha mostrado en la India se están confirmando como reales en varios aspectos. Debe prestar especial atención a esto. Sabía que dirías eso. ¿Crees que yo propondría la batalla sin considerar tales cosas?
Gran astrólogo, yo también tengo mis propias estrategias. ¿De qué se trata? Tengo la defensa perfecta que neutralizará por completo esas nuevas armas romanas. Se dice que el arma nueva de Roma dispara relámpagos capturados en enormes cañones de hierro. Crear escudos o armaduras que puedan detener eso requeriría un gasto considerable. El emperador sonrió ligeramente y negó con la cabeza. Con un gesto de su mano, un taoísta vestido con una elegante túnica avanzó majestuosamente. Wang Man, quien sinceramente creía en la existencia de inmortales y espíritus, saludó respetuosamente al eminente taoísta. Los ojos del emperador, al mirar al taoísta, revelaban una profunda confianza incomparable. Este taoísta Sanqin ha cultivado el Tao en la montaña sagrada taoísta, la montaña Qingchen. Lo traje con gran dificultad desde la provincia de Sichuan. Según se dice, la tradición de los taoístas practicando en la montaña Qingchen se remonta a la dinastía Zhou. ¿Sería por esta profunda historia transmitida? Las palabras del taoísta Sanqin tenían una extraña fuerza que naturalmente inspiraba confianza en quienes las escuchaban. La razón por la que las armas de los bárbaros occidentales son tan poderosas es precisamente debido a las artes mágicas extrañas que controlan. ¿Artes mágicas? Así es. He oído que el emperador de Roma es alguien que ha heredado el poder de los dioses en los que creen los bárbaros occidentales. Su sucesora, la princesa imperial, probablemente sea del mismo tipo de mujer demoníaca. Solo hay que mirar sus palabras insolentes hacia el emperador para verlo claramente. Está diciendo que las nuevas armas romanas utilizan artes mágicas extrañas. Incluso entre los ministros que escuchaban al taoísta, surgieron comentarios que indicaban que parecía plausible. Esto no se debía a que fueran especialmente tontos. En la época actual, la gran mayoría creía que los inmortales, los fantasmas y la magia existían naturalmente. De hecho, era anormal no creerlo, por lo que buscar razones en esta dirección era completamente comprensible. Sobre todo, la dinastía Han, que se enorgullecía de ser la primera del mundo en tecnología y cultura, no podía permitirse estar tan rezagada tecnológicamente como para ni siquiera comprender las armas de los bárbaros occidentales. Así que la conclusión a la que se podía llegar era una sola. Roma había logrado manejar algún tipo de poder mágico y crear nuevas armas. Entonces, ¿cómo podemos detener los relámpagos de Roma? Es simple. No solo en el taoísmo, sino también en el confucianismo, se interpreta que todas las cosas en este mundo están formadas por el yin y el yang. Los relámpagos y las explosiones son una maximización del elemento yang. Para neutralizarlos, solo hay que maximizar el atributo yin. Suena razonable. Por eso he preparado esto. Si armamos a nuestros soldados con esto, las armas de los bárbaros occidentales perderán su poder de inmediato y serán neutralizadas. Todos los presentes abrieron los ojos como platos al ver lo que el taoísta Sanqin señalaba con orgullo. ¿Realmente funcionará con esto? Por supuesto. Los ojos del taoísta Sanqin y del emperador, mirando ese objeto que podría considerarse el representante supremo de la energía yin, rebosaban de confianza hasta desbordarse. ¿Tregua? No un tratado de paz sino solo una tregua temporal. Aquiles estaba genuinamente perplejo ante la propuesta inesperada del emisario de la dinastía Han. Sus subordinados tampoco entendían la situación. Sí. Pidieron una tregua de exactamente un año. ¿Por qué razón? Bueno, tal vez estén planeando algo. ¿No les beneficiaría en absoluto ganar tiempo? Por eso he ordenado a mis subordinados que investiguen. Creo que sería mejor posponer la respuesta y observar la situación hasta entonces. Según lo que Aquiles sabía, la presión que sentía Han debería estar alcanzando un punto crítico. Ya había recibido todos los planes de Sofía. Pensaba independizar algunas tribus nómadas que no habían sido absorbidas por los hunos, como los tocaros, convertirlas en sus estados vasallos y hacer que estabilizaran la ruta de la seda. Geográficamente, correspondía a lo que en la era moderna sería la región autónoma uigur de Xinjiang. Desde la perspectiva de la dinastía Han, sería extraño que no les molestara. ¿Acaso planean hacer una tregua con nosotros y atacar allí primero? Seguramente no harían algo tan estúpido. Había considerado la posibilidad de que una dinastía Han desesperada movilizara repentinamente a su ejército y avanzara. Pero incluso así, seguramente no cometerían la gran imprudencia de enviar una expedición hacia el oeste dejando a los hunos en el noreste, ¿verdad?
Sin embargo, una semana después, gracias a la información traída por los exploradores, Aquiles descubrió que la dinastía Han planeaba llevar a cabo la posibilidad que él había descartado. Y entonces comprendió que si uno piensa todo solo lógicamente, a veces surgen casos imprevisibles. En este mundo, los oponentes más difíciles de predecir no son los astutos o sabios. Son los tontos cuya forma de pensar es incomprensible. Contrario a las expectativas de Aquiles y los Chamyu que lo seguían, la moral del ejército Han que avanzaba más allá de Dunhuang era muy alta. Mientras estuvieran en el ejército no tendrían que preocuparse por pasar hambre, y se les había prometido una gran recompensa si ganaban. No había razón para tener baja moral, dado que era una guerra justa para castigar a los bárbaros que deshonraban al reino central, y además se decía que tenían altas probabilidades de ganar. El general a cargo gritaba a pleno pulmón, cada vez que tenía la oportunidad, las razones por las que era inevitable ganar esta guerra, para que los soldados no se acobardaran. Primero, esta guerra no era una lucha directa con Roma, sino simplemente derribar un estado títere que intentaban establecer. Segundo, por esa razón, las fuerzas romanas no superaban los 10,000 hombres. Incluso sumando a los tocaros, apenas llegaban a unos 30,000. Tercero. Y lo más importante, el ejército Han tenía un medio secreto para neutralizar las nuevas armas romanas. Cuando su tan alabada nueva arma se volviera inútil, la moral del ejército romano caería en picada, lo que haría muy probable que la victoria se decidiera tan pronto comenzara la batalla. Pero, ¿realmente funcionará esto? Por supuesto que funcionará, por eso nos dijeron que lo trajéramos. ¿Cómo no va a ser efectiva una solución dada por un eminente taoísta invitado por el emperador? Tienes razón. ¿No fue también cuando la dinastía Zhou derrocó a la dinastía Shan que Jian Taigon ayudó al rey con artes taoístas misteriosas? Ah, ¿sí? ¿Cómo sabes eso? Lo escuché por ahí. De todos modos, espero que esta vez también las artes taoístas sean muy efectivas. Aunque era difícil de creer desde el sentido común, como todas las personas importantes lo decían, los soldados también parecían aceptarlo sin decir mucho. Pero el olor es molesto. Incluso guardándolo en bolsas, siento que el olor se filtra. No hay remedio. Son objetos empapados en orina, ¿cómo no van a oler? Los soldados volvieron ligeramente la cabeza para mirar la carga que llevaban en la espalda, y luego fruncieron el ceño nuevamente mirando hacia adelante. Aunque era un objeto precioso que protegería sus vidas en esta guerra, un olor seguía siendo un olor. Antes de partir en esta expedición, los generales habían ordenado a los soldados que trajeran objetos empapados en la orina de sus esposas, o si no tenían esposa, de sus hermanas mujeres, o en su defecto, de sus madres. Aunque al principio algunos pensaron que era una tontería, después de escuchar la explicación, todos más o menos lo entendieron. ¿Qué importaba algo de orina si era para ganar la guerra y regresar a salvo? Sin embargo, tenían que soportar inevitablemente el olor penetrante y acre. Aunque querían cubrir el olor con algo, se les había ordenado estrictamente no hacerlo porque podría debilitar la energía yin. Así es. El escudo secreto que el ejército Han había traído para detener los cañones romanos no era otro que orinales. Capítulo 322. La noticia del envío de la expedición militar de Han llegó inmediatamente a oídos de Roma. Agripa, que había salido brevemente para una inspección final, no pudo ocultar su asombro. ¿No es información errónea sino que realmente enviaron tropas? Sí, parece que reunieron bastantes fuerzas, casi 40,000 hombres. Con el enemigo asentado en la dirección completamente opuesta, expandir el frente hasta aquí, no sé si es audaz o estúpido. Agripa nunca subestimaba a los enemigos, sin importar cuán favorable fuera la situación. Si él mismo no era un tonto, naturalmente los enemigos tampoco lo serían. Este era el flujo básico de pensamiento que tenía Agripa. ¿Deberíamos solicitar refuerzos? Si traemos una legión del norte de la India y otra del reino de Karen, tendríamos 3 legiones aquí. Incluso si llegan refuerzos, tomaría tiempo por la distancia. Tendremos que combatir solos al menos 1 o 2 veces. La legión que Agripa había traído esta vez sumaba poco más de 10,000 soldados, algo más que una legión completa. En realidad, no tenía intención de quedarse aquí mucho tiempo.
Su propósito original era simplemente mostrar su presencia y enviar la señal de que Roma estaba vigilando esta región, para luego regresar. Así que le resultaba desconcertante que de repente los enemigos estuvieran invadiendo. Al menos lo afortunado era que había traído un batallón de artillería. Con el continuo desarrollo y fortalecimiento de los cañones, la estructura de las legiones romanas había cambiado. Cada legión ahora incorporaba un batallón de artillería, aumentando el número de efectivos y cambiando el sistema de suministros. La razón para traer artilleros hasta aquí fue para impresionar a los tocaros con el poder de los cañones romanos y crear un efecto propagandístico. Desde esa perspectiva, esta batalla podría ser una buena oportunidad para demostrar directamente el poder de las tropas romanas. El único problema era que las líneas defensivas aún no estaban completamente construidas. Aunque nadie era mejor que las tropas romanas para construir fortalezas provisionales, una sola legión no era suficiente para defender todos los puntos estratégicos de la región. Los 20,000 soldados tocaros serían de poca ayuda en un asedio, así que la opción más realista era librar una batalla campal. Seguramente no habrán venido sin alguna estrategia, así que primero debo averiguar cuál es. Reflexionando, hasta ahora todas las batallas siempre se habían librado con una superioridad militar abrumadora. Esta podría ser la primera vez que existía alguna posibilidad de perder. Esta batalla sería una intensa guerra psicológica para descifrar la estrategia del oponente y elaborar contramedidas. Agripa estaba convencido de que finalmente había llegado la oportunidad para demostrar todas sus capacidades. Como hegemón oriental, el ejército Han seguramente tendría considerable fuerza militar y excelentes tácticas. Agripa apenas podía contener la emoción en su pecho ante el presentimiento de la feroz batalla que se avecinaba. Sí, definitivamente debería ser así, pero... ¿qué es eso? ¿Qué están sosteniendo esos sujetos? Los soldados Han que se veían a lo lejos sostenían algo demasiado pequeño para ser considerado un escudo. Incluso hizo la ridícula conjetura de que quizás habían reducido el tamaño porque de todos modos ningún escudo podría detener los cañones. Los exploradores habían informado que las tropas Han llevaban algo de uso desconocido, y al verlo directamente, era cierto. Por supuesto, también en Roma había orinales. Pero los orinales orientales y occidentales tenían formas ligeramente diferentes, y sobre todo, la idea misma de llevar orinales al campo de batalla era impensable, por lo que era difícil adivinar la naturaleza de los objetos en manos de los soldados Han. Además, lo más desconcertante era que extendían esos objetos hacia adelante como si fueran escudos. ¿Qué pretenden bloquear con eso? Observando más detenidamente, también se podía ver que rociaban algún líquido en el suelo. ¿Será algún ritual antes del combate? Si fuera así, tendría sentido. Era natural realizar rituales para orar a los dioses o desear la victoria antes de una batalla importante. Agripa, pensando que simplemente era un ritual peculiar, dejó de prestarle atención y dio órdenes para prepararse para la batalla. Las tropas romanas, máquinas de guerra por su estricto entrenamiento y experiencia en combate, se pusieron en movimiento inmediatamente tras recibir la orden. Los artilleros junto a los cañones movían sus manos diligentemente. Sus movimientos al cargar los proyectiles y ajustar los ángulos eran naturales como el agua fluyendo, pero también rápidos. Cuando entren en el alcance, bombardéenlos sin piedad. Los cañones romanos habían evolucionado mucho más desde su primera aparición en la India. Los rumores también se habían extendido rápidamente, así que no creía que los enemigos fueran lo suficientemente tontos como para acercarse. Lo único que no entendía era que la caballería enemiga no era suficiente para realizar maniobras envolventes y atacar desde varias direcciones. Si avanzaban con infantería de paso lento, naturalmente se convertirían en blancos para los cañones y sus formaciones se desintegrarían. ¿Será posible que estos tipos no tengan ninguna información sobre la ira de Marte? Una posibilidad que había descartado por considerarla improbable ahora confundía la mente de Agripa. De cualquier manera, solo disparando lo sabría. Incluso si surgían variables inesperadas, Agripa confiaba en su capacidad de improvisación. Finalmente, los soldados que se acercaban con calma entraron en el alcance de los cañones. Fuego. Las bocas de los cañones apuntaron simultáneamente hacia el enemigo. ¡Bum! Con el humo negro elevándose, los proyectiles volaron a una velocidad aterradora.
Tan pronto como escucharon el estruendo, los soldados Han apuntaron sus orinales hacia adelante como si lo hubieran ensayado. Según lo que les habían dicho, esas armas creadas con la magia occidental no deberían poder alcanzarlos, protegidos como estaban con energía Yin. Los proyectiles que volaban ferozmente, por supuesto que no esquivaron a los soldados Han, sino que demostraron una precisión perfecta. ¡Bum! ¡Bum! Explosiones consecutivas sacudieron los alrededores. Decenas de soldados Han cayeron al suelo en ese mismo instante. Cuerpos destrozados y sangre volaron por los aires en segundos. Fragmentos de orinales rotos decoraron tristemente el cielo mientras caían sobre las cabezas de los soldados. ¡Ah! ¿Qué es esto? No tiene ningún efecto. Retroceded. Si avanzáis moriréis. La moral de los soldados, que habían avanzado con confianza, se desplomó instantáneamente al ver a sus compañeros cubiertos de sangre en un terrible estado. Esto se debía a que su creencia de que no sufrirían daño alguno resultó ser falsa. Si desde el principio les hubieran dicho que inevitablemente habría sacrificios y que debían cargar lo más rápido posible, su reacción no habría sido tan extrema. Sin importar que los soldados estuvieran conmocionados, las tropas romanas terminaron diligentemente de recargar y encendieron las mechas. Los proyectiles continuaron cayendo sobre las cabezas de los enemigos, que se habían ralentizado visiblemente. Cada vez que se escuchaba el sonido del aire siendo desgarrado, los soldados Han instintivamente se tiraban al suelo y se cubrían la cabeza. Idiotas. Si os detenéis, moriréis. También moriréis si retrocedéis ahora. Simplemente atacad. Si queréis vivir, atacad. Aunque los generales intentaron tomar el mando tardíamente, los soldados, sumidos en el caos desde el principio, no pudieron mostrar movimientos coordinados. Aquellos con fuerte voluntad siguieron las órdenes de los generales y cargaron hacia adelante, pero los aterrorizados huyeron hacia atrás. Algunos incluso perdieron la cordura y se desplomaron en el sitio. En realidad, el terror ante los proyectiles explosivos, experimentado por primera vez en sus vidas, no exceptuaba a los generales. Sinceramente, habían tenido dudas sobre si realmente los orinales harían que esas armas fallaran. Y tal como sospechaban, al ver que no tenían absolutamente ningún efecto, sintieron que se les iba hasta la fuerza para comandar. La desesperación llenaba sus pechos. Una vez más, los de arriba, con tinta solo en la cabeza y no en el cerebro, habían cometido un grave error. Lo que siguió fue más una masacre que una batalla. Ni siquiera era necesario que las tropas romanas intervinieran. Para los tocaros, con sus excelentes unidades de caballería, no era difícil aplastar a soldados cuyas formaciones se habían desmoronado completamente. De hecho, la batalla terminó de manera más sencilla que cuando lucharon contra los Ataba'ana. En aquella ocasión, aunque las formaciones se habían roto, los enemigos intentaron luchar de alguna manera, mientras que esta vez simplemente se derrumbaron por sí solos. Incluso se vio a generales que debían estar al mando dar la vuelta a sus caballos y huir más rápido que nadie. La persona más perpleja era precisamente Agripa. Con una batalla que transcurría de manera completamente diferente a lo previsto, no sabía si alegrarse o enfadarse. Una intensa batalla táctica donde debía demostrar al máximo sus habilidades de mando. Un enfrentamiento de capacidades entre comandantes, descifrando las estrategias del otro, preparando contramedidas y luego contrarrestando esas contramedidas. Nada de eso existió. No, desde el principio no podía entender por qué habían venido hasta aquí solo para huir aterrorizados después de recibir unos cuantos disparos de cañón. Si iban a colapsar así, ¿por qué iniciaron la batalla en primer lugar? Los jefes tocaros expresaban su admiración diciendo así son las tropas romanas, pero era embarazoso recibir tales elogios en esta situación. ¿Qué demonios les pasa a estos tipos? En la mirada atónita de Agripa, de repente se fijó en los fragmentos rotos de los orinales. El capitán de caballería que se acercó a su lado dijo con una risa burlancia. Tras investigarlo, confirmo que efectivamente son orinales para contener orina. ¿Y por qué trajeron esos orinales hasta aquí? Eso no lo sé. Agripa recordó el comportamiento de las tropas Han cuando cayeron los proyectiles. En ese momento, claramente habían extendido esos orinales hacia adelante. No me digas que, ¿intentaron detener los cañones con esos orinales? Descendió un extraño silencio.
Tanto el capitán de caballería como los centuriones que lo acompañaban simplemente miraban fijamente los fragmentos destrozados de los orinales sin decir palabra. No puede ser. Imposible que tuvieran una idea tan absurda. Si hubieran intentado bloquearlos con escudos, tal vez. Opino lo mismo. Por muy disparatado que sea, eso es demasiado. Creo que el legado está juzgando demasiado bajo el nivel de inteligencia del enemigo. Ante las sucesivas objeciones de sus subordinados, Agripa también asintió y retiró su conjetura. Tienes razón, ¿verdad? Como mostraron un comportamiento tan absurdo, incluso se me ocurrió una idea tan descabellada. Quizás los que vinieron ahora eran simplemente una fuerza de exploración para evaluar nuestro nivel. ¿Está diciendo que sacrificaron un ejército de 40,000 hombres solo para explorar? Eso es cierto, pero no hay otra explicación. Es muy inquietante ganar una batalla sin entender las intenciones del enemigo. De momento, contactemos con las tropas estacionadas en el norte de la India y despleguemos una legión adicional. También transmite que debemos prestar más atención a los movimientos de Anne. Sí, señor. Agripa y las tropas romanas bajo su mando no bajaron la guardia, juzgando que la ofensiva enemiga no podía haber terminado con esto. Seguramente el lado Anne mostraría movimientos adicionales. Con esa convicción, las tropas romanas construyeron diligentemente líneas defensivas junto con los tocaros y enviaron unidades de reconocimiento. Meses después, como se esperaba, un informe impactante llegó a oídos de Agripa. Sin embargo, su contenido era completamente diferente a lo anticipado. En sus manos tenía un informe increíble que detallaba cómo, tras intensificarse la controversia sobre la responsabilidad de esta guerra, el emperador había sido depuesto y había estallado un conflicto equivalente a una guerra civil. Finalmente, Agripa dedicó 2 meses adicionales para verificar la veracidad de este informe inverosímil. Después de confirmarlo varias veces con el mismo resultado, solo entonces envió un informe a Marco Polis. Señora Sofía. El Oriente parece realmente un reino mágico incomprensible. Agripa concluyó su carta disculpándose por el retraso en el informe y añadiendo brevemente su impresión. Capítulo 323. Es un instinto humano natural unirse, incluso si las relaciones no son buenas, cuando existe un gran enemigo externo. Esto es lo correcto desde una perspectiva lógica. Por otro lado, si un grupo no deja de luchar entre sí incluso cuando poderosos enemigos externos los amenazan, significa que ese grupo ya está listo para su destrucción. Históricamente, ha habido innumerables países así. Abundan los casos donde, más allá de luchar entre ellos, llegaron a atraer potencias extranjeras para matar a sus competidores. La dinastía Han actual era exactamente así. Wang Man, el máximo poder, culpó al emperador por toda la responsabilidad del declive del país. Añadió que la humillante derrota ante Roma también se debió al juicio erróneo del emperador. Wang Man, tras destituir rápidamente al emperador, elevó al joven príncipe heredero, prácticamente su títere, como nuevo emperador. Ante este ultraje, protestas y críticas estallaron como volcanes por todo el país. Los señores feudales de cada región ya estaban reuniendo un número considerable de tropas debido a la amenaza de los hunos. Estos se rebelaron contra las órdenes centrales con el pretexto de condenar al traidor Wang Man. Wang Man declaró que aquellos que no reconocían al nuevo emperador eran los verdaderos traidores. Para los hunos, que observaban al reino central repentinamente peleando entre sí, la situación era simplemente absurda. Su estrategia original de presionar gradualmente a Han y desgastar sus fuerzas quedaba en ridículo. Por supuesto, los Chanyu confundieron todo esto con una estratagema de Aquiles y no pudieron evitar admirarlo. Así que por esa razón quieres extender el período de tregua. Ante la pregunta incrédula de Aquiles, el emisario de Han asintió repetidamente. Así es. El gran astrólogo está esforzándose por suprimir a los rebeldes de las provincias. En realidad, el gran astrólogo nunca tuvo intención de luchar contra los guerreros de la estepa. Todos los malentendidos acumulados hasta ahora fueron causados por esos traidores. Oh, es así. Tales malvados merecen morir 100 veces. Exactamente. El gran astrólogo valora altamente el espíritu de los héroes de la estepa y desea mantener buenas relaciones en el futuro. Una sonrisa se formó en los labios del emisario, pensando que el bárbaro tonto caería en sus palabras aduladoras.
Aquiles, mirando fijamente el rostro del emisario, expresó con calma una exigencia enorme. Entonces, ¿debo entender que las tierras que actualmente ocupamos nos serán cedidas? ¿Qué? Después de Bingzhou y Jizhou, Qingzhou. Y también Youzhou en el extremo norte. Creo que al menos esto debería ser entregado como regalo de amistad para que podamos sentir la sinceridad del gran astrólogo. Bueno, es cierto, pero 4 provincias es demasiado. Pedir 4 de las 13 provincias que poseía la dinastía Han era una propuesta difícil de aceptar desde cualquier punto de vista razonable. Además, ceder tales puntos estratégicos del norte significaría perder los medios para contener a los hunos. Entonces estás diciendo que nos retiremos dócilmente, sin ninguna compensación. Eso es inaceptable. Por supuesto que no estoy sugiriendo eso. Les daremos 2 provincias, Bingzhou y Youzhou, o Youzhou y Jizhou. En realidad, incluso esto ya era el mejor resultado posible para Aquiles. Aunque actualmente ocupaban 3 provincias, los hunos nunca habían sido hábiles en estabilizar territorios ocupados. Era obvio que tan pronto como retiraran sus tropas de un territorio ocupado a la fuerza, estallarían rebeliones por todas partes. Por lo tanto, recibir formalmente 2 provincias sería como limpiarse la nariz sin usar las manos. Sobre todo, la mayor ventaja era que si bajaban hasta Bingzhou o Jizhou, automáticamente neutralizarían la gran muralla de Han. A menos que Han construyera una nueva muralla, lo cual era improbable dado su estado de disensión interna, no tendrían la capacidad para hacerlo. Después de calcular todo mentalmente, Aquiles asintió con expresión solemne, como si estuviera haciendo una gran concesión. Originalmente no tenía intención de resolver esto así, pero esta vez creeré en la sinceridad del gran astrólogo. Gracias. Entonces, el período del acuerdo de tregua deberá ser estrictamente observado hasta que todos los rebeldes sean sometidos y pasen 3 años. Añade una cláusula más. Si no se cumple el acuerdo, se deberá pagar una compensación adicional. Entendido. La propuesta de Aquiles no era mala desde la perspectiva de Han. El emisario, rebosante de alegría, redactó el acuerdo y solicitó la confirmación de Aquiles. Analizando el acuerdo de tregua que habían establecido, parecía que los unos obtenían beneficios unilaterales. Primero, reconocer Youzhou y Bingzhou como territorio uno y no intentar recuperarlos. Segundo, confirmar que los unos y Han tenían una relación de igualdad, y por lo tanto no era necesario ningún vasallaje. Tercero, Han retiraría sus soldados de la frontera y se abstendría de cualquier provocación hasta que Youzhou y Bingzhou se estabilizaran como territorio uno. Estos eran los 3 beneficios que obtenían los hunos. A cambio, los hunos acordaron no realizar provocaciones militares durante 3 años después de que Wang Man suprimiera la rebelión provincial. A primera vista, parecía que los hunos obtenían beneficios gratuitamente, pero algunos Chanyu cuestionaron si no podrían haber obtenido más. Esos tipos del reino central no habrían podido decir ni una palabra aunque hubiéramos sido más duros. Exactamente. Con rebeliones estallando en todas las provincias, ¿cómo se atreverían a enfrentarnos? Si hubiéramos seguido avanzando, ¿no podríamos haber destruido a Han? Ante las razonables dudas de sus subordinados, Aquiles no ofreció ninguna refutación. En cambio, dio órdenes con calma. Reúnan tropas sin que los soldados Han lo noten. En exactamente 2 días, barran con los soldados de la frontera. ¿Qué? Los Chanyu quedaron boquiabiertos ante la inesperada orden del gran Chanyu. Ah, ¿no tenía intención de cumplir el acuerdo desde el principio? Por supuesto que no. Cuando alguien hace una promesa, debe cumplirla. No somos personas que ignoren la buena fe. Entonces, ¿por qué? Tengo entendido que si rompemos el acuerdo de tregua, tendremos que pagar una enorme compensación adicional. Por supuesto, podríamos ignorarlo, pero entonces se consideraría que el gran Chanyu ha roto el acuerdo. ¿Qué estás diciendo? Los que han roto el acuerdo son los Han. Los Chanyu mostraron expresiones de creciente incomprensión. Aquiles sonrió levemente y recitó una cláusula del acuerdo. Han prometió retirar todas sus tropas de la frontera. Pero fíjate bien, no especificaron cuándo se retirarían. Así que aunque ataquemos en 2 días, tenemos justificación suficiente. Son ellos quienes no han cumplido su promesa de retirarse. Es imposible que las tropas apostadas en la frontera se retiren en masa en solo 2 días, por muy rápido que sea.
Esto se debe al tiempo necesario para que las órdenes lleguen a los generales que comandan las tropas y los diversos preparativos necesarios para recoger equipos y suministros militares. Atacar 2 días después de firmar el tratado era claramente abusivo para cualquiera. Sin embargo, esto se debía a que el emisario de Anne había redactado el tratado de manera descuidada. En realidad, establecer un plazo para la retirada de tropas era algo de sentido común. Si Anne hubiera enviado a alguien más competente, este error nunca habría ocurrido. El hecho de que enviaran a alguien de tan bajo nivel mostraba lo mala que era la situación de Anne. Entonces, ¿cuándo el gran Chang'u sugirió añadir la cláusula de compensación? Por supuesto, fue para exigir una compensación adicional a Anne por violar el tratado. Podríamos llegar a un acuerdo recibiendo Jizou además de Youzhou y Bingzhou. Los Chang'u quedaron impresionados por esta astucia que nunca habrían imaginado. Incluso para los Chang'u, poco relacionados con la civilización, parecía cuestionable, pero visto lógicamente, la justificación estaba realmente de su lado. Después de todo, los unos estaban actuando estrictamente según lo estipulado en el acuerdo. Quizás el emisario de Anne no imaginó que los bárbaros mostrarían tal agudeza para explotar las brechas en el tratado. La diplomacia entre naciones también es guerra. Y cuando se va a la guerra, hay que considerar todas las posibilidades y cuestionar constantemente el sentido común. Aquellos que no pueden hacer esto serán los primeros en caer. Aunque eran palabras despiadadas, en las relaciones entre naciones esta afirmación era una verdad innegable. La sociedad internacional antigua se regía por la estricta ley del más fuerte. Para sobrevivir o aumentar el poder, era necesario emplear todos los métodos posibles y concentrar todas las capacidades. Aquellos que no podían hacerlo estaban destinados a desaparecer en el olvido de la historia. Los ojos de los Chang'u, que uno a uno dejaban sus asientos, brillaban con determinación y sed de sangre. Ahora sentían en su piel que la época había cambiado completamente. El poderoso An ya no existía. Los que tenían frente a ellos ya no eran soldados de un imperio poderoso. Para los guerreros hunos, que ya estaban saboreando victorias consecutivas, ellos eran ahora meras presas. Y exactamente 2 días después, los Chang'u atacaron y aniquilaron a las tropas defensivas de An que aún no habían abandonado la frontera. Se inauguró la cacería que anunciaba el cambio de era. Las fuerzas defensivas de An, sorprendidas por el repentino ataque de los hunos, fueron barridas sin ofrecer resistencia alguna. Era natural. No había forma de responder adecuadamente cuando aquellos con quienes habían firmado un acuerdo de tregua atacaban repentinamente 2 días después. Se presentaron fuertes protestas, pero los hunos respondieron con desvergüenza. Astutamente, sacaron el acuerdo y acusaron a An de ser estafadores malvados que decían una cosa y hacían otra al no retirar sus tropas. Era una afirmación absurda, pero no había forma de refutarla. Aunque protestaron diciendo cómo podían retirar un ejército en solo 2 días, la respuesta de los hunos fue concisa. Si fuéramos nosotros, habríamos retirado todo el ejército en menos de un día. De cualquier manera, los hunos no habían hecho nada que violara el tratado. Insistiendo en que el tratado seguía vigente, andaban por todas partes exigiendo compensaciones. Esta situación absurda se extendió rápidamente no solo al gobierno central sino también a las provincias. Los señores feudales, que habían estado luchando ferozmente entre sí, no tuvieron más remedio que aceptar la realidad. La era del poderoso reino central estaba llegando a su fin. No era simplemente porque hubieran sido derrotados por Roma en la guerra anterior. An ya no tenía la capacidad para castigar a los hunos por su comportamiento arrogante. Incluso uniendo las fuerzas de los señores feudales divididos, no parecía haber garantía de que pudieran lidiar con los nómadas de la estepa. La imagen de los hunos, que saqueaban triunfalmente el norte exigiendo compensaciones a voz en grito, era como un símbolo de la nueva era. Además, los hunos, astutamente, no destruyeron An por sí mismos. Este era un principio que Aquiles había escuchado de Marcus. Si una dinastía unificada del reino central fuera completamente derrotada por nómadas externos, encenderían la voluntad de resistencia. El elevado orgullo de la gente del reino central, aunque momentáneamente derrotado, siempre volvía a encenderse para recuperar la hegemonía. Conociendo bien esto, Marcus había aconsejado a Aquiles y Sofía destruir el reino central de otra manera.
Aquiles siguió estrictamente las enseñanzas de su padre. Mientras presionaba a la corte de An, trataba sorprendentemente bien a las fuerzas rebeldes en las provincias. Les prestaba tropas cuando necesitaban ayuda, e incluso bloqueaba a las fuerzas centrales que venían a reprimir a los señores feudales. A medida que este proceso se acumulaba, finalmente aparecieron quienes querían aumentar su propio poder utilizando a los hunos. El comienzo fue en Yanzhou, que limitaba directamente con Jizhou, que había pasado a la esfera de influencia de los hunos. Tao Junio, el gobernador de Yanzhou, se proclamó rey con el apoyo de los hunos y nombró a su país Jin Occidental. Aquiles, en nombre del gran Chanyu de los hunos, reconoció oficialmente al rey de Jin Occidental y lo declaró amigo de los hunos. El orden del reino central se desgarró en pedazos. Era el comienzo de la gran división. Capítulo 324. La aparición de Jin Occidental fue el punto de partida que anunciaba el colapso del orden en el reino central. Otros señores feudales y las etnias no han incorporadas a la etnia Han observaban atentamente los movimientos de Jin Occidental. Si la dinastía Han no podía aplastar a Jin Occidental desde el principio, era evidente lo que sucedería. Consciente de esto, Wang Man concentró sus fuerzas y avanzó hacia Yanzhou. Sin embargo, los hunos, que habían declarado a Tao Junio, rey de Jin Occidental, como su amigo, no se quedaron de brazos cruzados. Los 50,000 soldados enviados por Wang Man fueron aplastados bajo los cascos de los guerreros liderados personalmente por el gran Chanyu Aquiles. Fue en esta época cuando el nombre de Aquiles se hizo conocido en el reino central. La gente llamó terror del reino central a aquel que había sumido a la región en el pánico. El nombre Acalius, una transliteración fonética en caracteres chinos, se estableció completamente como la pesadilla de la etnia Han tras varias batallas. Ah, es Acalius. Esta vez también ha venido él personalmente. Huyan. Si nos quedamos aquí, todos moriremos. Vámonos juntos. No quiero morir como un perro. Tras la sucesiva derrota de las fuerzas punitivas, ya nadie en el reino central temía a la familia imperial. Al contrario, los soldados, temiendo a Aquiles, a menudo desertaban cuando eran asignados a fuerzas punitivas. Mientras el control provincial de Han se debilitaba cada vez más, Aquiles independizaba metódicamente nuevos países. En particular, apoyó incondicionalmente la independencia de otras etnias que los Han habían intentado asimilar. Un caso representativo fue Jiaozhou, ubicada en el extremo sur de Han. Allí vivían los que en la era moderna se llamarían Zuan, pero que entonces se conocían como Luoyue. Los jóvenes Luoyue, reclutados por Aquiles, recorrían el centro de Jiaozhou y localidades de toda la provincia instando a la rebelión. Esta es la única oportunidad para liberarse de la opresión Han. El gran Chanyu ha prometido ayudarnos hasta que nos establezcamos y desarrollemos la fuerza para protegernos. Compatriotas, ahora es el momento de levantarse. Las etnias no Han de esta época no llevaban tanto tiempo bajo la ocupación Han. Aunque era una época en que el nacionalismo aún no había nacido, las personas tendían instintivamente a agruparse con su propia etnia. Aquiles separó deliberadamente a otras etnias de los Han e indujo sistemáticamente la hostilidad mutua. Los Han nos ven solo como esclavos para la explotación. Miren cómo nos llaman. Luoyue, usando el carácter luo que significa animal. Los Han nos tratan literalmente como animales. Es más, hay quienes nos llaman perros salvajes, diciendo que nos parecemos a ellos. Correcto. Matemos a todos estos malvados bastardos y creemos nuestro propio país. Levántense, compatriotas. Ahora es el momento de recuperar nuestra cultura y orgullo. Los pueblos de Jiaozhou se levantaron como un incendio forestal, atacando y quemando las oficinas gubernamentales. La mayoría de los funcionarios Han que estaban en Jiaozhou murieron o fueron expulsados apenas con vida. Estos movimientos, por supuesto, no terminaron siendo eventos aislados. Después del levantamiento de los Luoyue en Jiaozhou, la etnia Qian se rebeló en Liangzhou, en el extremo occidental. Los Qian, que nunca habían tenido buenas relaciones con los Han, aprovecharon la oportunidad para levantar nuevamente sus tropas. Sin embargo, a diferencia de la historia original, gracias a los esfuerzos de Roma y los hunos por avivar las llamas, las etnias no Han albergaban un odio mucho mayor hacia los Han. Se compartió a nivel étnico la idea de que rechazar la cultura Han y repudiar a los Han era la manera de preservar su propia identidad.
el orden celestial centrado en la etnia Han, en el que las dinastías del reino central habían invertido tanto esfuerzo, estaba colapsando en tiempo real. La capacidad de Wang Man no era suficiente para salvar un imperio en ruinas. En realidad, en esta situación, nadie podría detener ya la caída del imperio. Pero para Wang Man, como protagonista, tales palabras no ofrecían ningún consuelo. Si hoy estallaba una rebelión en Yuzhou, mañana sería en Yangzhou, y pasado mañana en Guizhou. A veces, los mensajeros llegaban uno tras otro el mismo día. Incluso pensó en abandonarlo todo y huir. Pero la cruel época ni siquiera permitía eso. Apenas había regresado a Chang'an cuando llegaron noticias urgentes de que numerosas fuerzas de los alrededores estaban avanzando simultáneamente hacia la ciudad. No había escape en ninguna dirección, ni este, oeste, norte o sur. Los países que se habían levantado bajo la bandera anti-Han habían acordado no luchar entre sí hasta derribar Chang'an, símbolo de la antigua era. El enemigo común era, por ahora, la etnia Han. Incluso había casos como Tao Junio, un Han que estableció un país proclamando ser anti-Han. Estrictamente hablando, estos eventos ocurrieron porque esta era no era una época en que la identidad Han estuviera completamente consolidada. Históricamente, numerosas etnias descendieron a la región del Reino Central, mezclándose y asimilándose naturalmente con los Han. Los Miao, que fundaron el estado de Chu, una vez se jactaron de un poder incluso superior al de los Han. Estrictamente hablando, tanto Yuan como Wanxin eran del estado de Chu. Pero los Miao que fundaron Chu se mezclaron con los Han y se asimilaron naturalmente a ellos. Así, el proceso de asimilación Han en curso encontró repentinamente un escollo. El mismo Tao Junio iba diciendo que originalmente no era Han sino Miao, y que quería recuperar la identidad de Chu. Ya fuera verdad o mentira, el movimiento anti-Han ya cubría toda la región del Reino Central. Este era el momento en que el núcleo del plan de Marcus para desmantelar el Reino Central funcionaba a la perfección. Históricamente, muchas etnias no Han invadieron el Reino Central, pero finalmente regresaron a una dinastía unificada porque fueron inversamente asimilados a la cultura Han. De hecho, las etnias fronterizas tenían admiración por la antigua y desarrollada civilización del Reino Central. Por eso el poder de la cultura es tan temible. La orden estricta de Marcus a Aquiles de no proclamarse nunca emperador también fue para evitar que los hunos se asimilaran al orden del Reino Central. Pero por ahora, no había necesidad de preocuparse por eso. Roma había difundido hábilmente percepciones negativas sobre los Han a través de los tocaros, y los hunos, bajo la dirección de Aquiles, estaban haciendo lo mismo. Con tal información siendo inyectada continuamente desde el este y el oeste, naturalmente la aversión hacia el Reino Central solo podía amplificarse. Esta información no era simplemente propaganda vaga, sino que iba acompañada de casos concretos, lo que la hacía aún más creíble. Los Han llaman bárbaros a todas las etnias excepto a ellos mismos y no las tratan bien. Pisotean completamente a las etnias que no se asimilan a ellos, y están ocupados usurpando sus culturas, insistiendo en que son propias. Miren a los Qian. Ayudaron a la dinastía Zhou a establecer una nueva dinastía, pero ¿qué trato han recibido hasta ahora? ¿Quién entre las etnias no Han bajo las dinastías Han ha llegado a posiciones altas? He oído que en Roma es diferente, según alguien que viajó al occidente. Los dos confidentes principales del actual emperador romano no son romanos nacidos en Roma, sino de origen externo. A pesar de ser etnias no romanas, pudieron entrar en la máxima institución de poder de Roma y crecer hasta convertirse en allegados del emperador. Y también respetan las costumbres, culturas y religiones extranjeras. No insisten, como otros, en que las culturas de otras etnias son suyas. Con solo esto podemos ver cuánto maltrato hemos sufrido. Aunque con una clara intención, tenía argumentos plausibles, lo que le daba una persuasión especial. Aunque apenas habían pasado unos pocos años, muchas cosas habían cambiado y desaparecido. La vasta región del Reino Central estaba ahora dividida en 12 países, y todavía quedaban regiones preparándose para la fundación de nuevos estados. Los hunos, autoproclamados guardianes de la libertad, continuaron protegiendo a los nuevos estados. Naturalmente, recibieron tributos por este motivo. A medida que la situación se expandía, inevitablemente surgieron cambios en el sur y el norte.
Vietnam, bajo el control de Jiaozi, ya se había independizado completamente y había declarado su separación del reino central. La región de Manchuria no era diferente. Los 4 comandancias Han en Liaodong y el norte de la península coreana fueron expulsados mucho más rápido que en la historia por los estados locales liderados por Buyeo. La dinastía Han, habiendo perdido autoridad y poder, ya no recibía respeto en ninguna parte. Wang Man, incapaz de aceptar esta realidad, comenzó a descontrolarse completamente. Expulsado de Chang'an, apenas mantenía la continuidad de su poder en Luoyang. En medio de esto, incluso expulsó al emperador títere y se proclamó emperador, cambiando el nombre de dinastía de Han a Xin. Aquiles, al oír esto, estalló en carcajadas de alegría. Esto, de hecho, le ayudaba. Miren. El título de emperador celestial finalmente no tenía ningún significado ni valor. Era simplemente una mentira plausible inventada por un grupo de Han hambrientos de poder para justificarse. Aquiles inmediatamente movilizó su ejército y avanzó hasta Luoyang. Wang Man, por supuesto, no tenía la fuerza para detener este avance. Sin siquiera poder librar una batalla adecuada, Wang Man fue capturado y después de un mes de encarcelamiento, se decidió que sería ejecutado públicamente. Aquiles preparó deliberadamente la ceremonia de ejecución, tomándose su tiempo para que todos los forasteros pudieran verla. Gente de varias etnias no Han acudió de todas partes para presenciar el espectáculo. Wang Man, sacado miserablemente y obligado a arrodillarse, no escuchó los insultos y burlas que se le dirigían. Con rostro pálido, miró al cielo y gritó. «¡Oh, cielo! ¿Por qué me has abandonado? Esos malvados deshonran el trono imperial y prosperan. ¿No deberías enviar un héroe para corregir este caótico orden celestial?» Aquiles estalló en risas. Lamentablemente, parece que ese héroe no eras tú. Wang Man, que ya había perdido la mitad de su cordura, miró fijamente a Aquiles y gritó. «¿Entonces qué? ¿Crees que un bárbaro de ojos coloreados como tú puede ser un héroe? Eso lo juzgará la posteridad. Aunque no sé si me llamarán héroe, tengo una idea bastante clara de cómo serás registrado. Bestias que perturban el orden celestial, por vuestros actos bárbaros, algún día seguramente el castigo celestial». Las palabras de Wang Man no continuaron. Con la boca amordazada, intentó resistir retorciéndose, pero inmediatamente una hoja afilada cayó sobre su cuerpo. Una línea roja de sangre se dibujó en el cuerpo de Wang Man desde el hombro hasta la cintura. Cortado por la espada, el cuerpo de Wang Man cayó y rodó a lo lejos. Aunque no era el legítimo emperador, se había proclamado emperador de los Han. Tal persona exhaló su último aliento frente a numerosos señores feudales y jefes tribales de etnias no Han. Las implicaciones de esto eran enormes. La era en que una etnia específica dominaba el reino central había terminado. El título de emperador ya no era un nombre que recibía la reverencia universal, sino que había caído a ser un símbolo de codicia equivocada. Al mismo tiempo, la cultura romana se difundió en el reino central a través de los tocaros. Aquellos que accedieron a una cultura mucho más avanzada que la de la dinastía Han, se dieron cuenta de que hasta ahora Han había sido una rana en un pozo. Así, los estados del reino central, repitiendo el proceso de dividirse y unirse, finalmente se establecieron completamente como 16 pequeños países. Estos pagaban tributo regularmente a los hunos, la gran potencia del norte, o a los tocaros, que recibían protección de Roma desde el este. Aunque el poder de los tocaros en sí no era tan grande, la fuerza de Roma detrás de ellos tuvo un gran impacto. El toque final en todo este proceso fue desprestigiar a los caracteres chinos como un sistema de escritura anticuado. Los tocaros, influenciados por Roma, se burlaban de los caracteres chinos llamándolos pictogramas anticuados, diciendo que tales pictogramas casi no se usaban ya en Occidente. La clase dominante de los tocaros comenzó a usar el latín, y esta estrategia de elevación de estatus hizo que también en el reino central se destacara la tendencia a abandonar los pictogramas. En lugar de usar directamente el latín, algunos se referían o modificaban varios sistemas de escritura fonética, y aparecieron etnias que intentaban crear sus propios caracteres combinando con los caracteres chinos. Un punto en común era que ya no se usaban los caracteres chinos tal como eran. La etnia Han, completamente reducida y dividida en varios pequeños estados, ni siquiera podía tomar la iniciativa entre los 16 reinos. Temían a los tocaros, Roma, y a los hunos, llamándolos los dos U.
Era el comienzo de la era de los 16 reinos y los 2U. Estos 16 países experimentaron auge y caída a lo largo del tiempo, pero nunca se unificaron. En este orden recién reformado, la dinastía unificada Han nunca más apareció en la historia. Capítulo 325. Spin-off. Roma tenía una nueva festividad. Un día de celebración para conmemorar que Marcus recibiera oficialmente el título de Augusto. En el Coliseo, que llevaba el nombre de Marcus, se celebraban competiciones de mayor nivel que nunca. Era un evento para honrar a Espartaco, quien dejaba su cargo como senador debido a problemas de salud. Aunque originalmente el Senado era prácticamente un cargo vitalicio, desde el retiro de César, había arraigado la costumbre de un elegante retiro. Y Marcus presidía personalmente el evento para Espartaco. ¿Esos gladiadores, son todos de Tracia? Aunque el cuerpo de Espartaco había envejecido, su mirada seguía siendo tan aguda como siempre. Como siempre observaba atentamente a los gladiadores de su tierra natal, podía discernir fácilmente sus orígenes. Sí, son muy buenos, ¿verdad? Cuando supieron que te retirabas definitivamente, me rogaron que los contratara. Desde Espartaco, la preferencia por los gladiadores tracios había sido extremadamente alta. Los gladiadores tracios destacaban tanto en Oriente como en Roma, y gracias a ello reinaban como la casa más prestigiosa en la industria de gladiadores. Naturalmente, no eran esclavos y gozaban de una popularidad comparable a las estrellas deportivas modernas. Espartaco observó a los competidores que saludaban hacia ellos tras terminar sus combates. Como siempre, ovaciones entusiastas y aplausos caían sobre sus cabezas. De repente, miró sus propias manos. Debido a problemas de salud, había dejado la espada hace unos años. Su cuerpo, que había sido fuerte como el acero incluso en la vejez, ahora apenas podía ir y venir entre el Senado y su casa. No podía sacudirse la sensación de que el momento de partir se acercaba cada vez más. No tenía miedo. Desde que empuñó por primera vez una espada, pensó que la muerte siempre estaba a su lado, como el aire. Lo que más temía no era morir, sino terminar su vida sin significado, sin dejar nada atrás. Más que decenas de miles de enemigos, lo que más temía era no cumplir la promesa con su amigo, a quien había matado con sus propias manos. Pero ahora no tenía arrepentimientos. Su larga vida pasó por su mente como una linterna mágica. El extraño e incomprensible joven rico que había conocido al principio se había convertido en emperador de Roma. La joven esclava de su tierra natal, cuya felicidad había deseado en secreto, se había convertido en la más elegante de las damas. Supongo que ese chico también está bien. Su discípulo, que había sido su única preocupación en los últimos años, ahora era lo suficientemente independiente como para no necesitar su ayuda. Se decía que ya era una persona tan famosa en el lejano oriente que no había nadie que no conociera su nombre. Todo este gran viaje comenzó cuando decidió seguirlo. Marcus, sintiendo la mirada de Espartaco, lentamente se volvió hacia él. ¿Qué pasa? ¿Te sientes mal? ¿Quieres que llame a alguien? No. Solo, pensaba que mi elección no fue equivocada. ¿Por qué lo dices ahora? Eso era cierto. Realmente era un sentimiento repentino, pero el hecho de tener estos pensamientos era también una señal de que el final se acercaba. Espartaco era como un ídolo para todos los gladiadores y esclavos. Gracias a él, muchas personas pudieron escapar de la desesperación y recibir un trato humano. Como en el último deseo de su amigo moribundo, Espartaco cargó con la esperanza de muchos compañeros que habían resistido arriesgando sus vidas. Más allá de simplemente cargar con la esperanza, se convirtió en esperanza. Sí, hasta aquí he hecho lo que he podido. Con los ojos cerrados, Espartaco sonrió satisfecho, escuchando los vítores de la gente. He cumplido con mi deber, Crixus. ¿Es suficiente para ir a verte con una sonrisa? Ya sea una simple alucinación o una resonancia del alma que surgió de su corazón. Una voz de recuerdos ahora borrosos susurró, llevada por el viento. Ven con la cabeza en alto. Has hecho un buen trabajo, amigo. Con el paso del tiempo, los héroes que habían inaugurado la época dorada de Roma partieron uno a uno. Marcus estuvo presente en los últimos momentos tanto de su padre, Craso, como de su suegro, César. César mantuvo su dignidad hasta su último aliento.
Después de dar su bendición a Sofía y Trajano, miró con satisfacción a Marcus y Julia, y estalló en una risa alegre. Era una vivacidad que difícilmente se creería de alguien a punto de morir. Tras despedir a César, que se durmió así sonriendo, Marcus comenzó formalmente el proceso de sucesión. Curiosamente, los eventos posteriores de Marcus están descritos ambiguamente en cualquier libro de historia. Hay teorías de que tuvo una muerte tranquila rodeado de sus sucesores, Sofía y su hijo mayor Trajano, y sus seres queridos, y otras que dicen que abandonó todo y partió con Julia para recorrer el mundo. De manera impropia de Roma, famosa por dejar registros precisos, solo la descripción del final de Marcus era así. Los historiadores posteriores consideraron que Sofía, sucesora de Marcus, tomó estas medidas para resaltar la divinidad de su padre. De hecho, los ciudadanos de la antigua Roma creían seriamente que Marcus no había muerto, sino que había ascendido al cielo. Esto se debía en parte a que sus profecías seguían confirmándose como ciertas después de su muerte. Sofía, quien sucedió a Marcus, posteriormente conocido como el Emperador Divino, demostró con sus acciones que el juicio de Marcus no había sido erróneo. Dividió la India en 3 partes para que no recuperara su poder y utilizó a los tocaros como zona de amortiguación con los hunos. En medio de liderar a Roma hacia su renacimiento, repentinamente dio una orden difícil de entender. Evacúen Pompeya y Herculano, y trasladen toda la infraestructura de las ciudades a otro lugar. Dentro de unas décadas habrá un terremoto aquí, y 17 años después, un volcán entrará en erupción. No era que no hubiera habido casos similares. Marcus ya había previsto el gran terremoto de Antioquía y había construido una nueva ciudad llamada Marcópolis. Como se había emitido la severa orden de la Augusta, la gente obedeció sin dudar. Como Sofía había señalado con precisión el momento de la erupción volcánica, nadie dudaba. De cualquier manera, su profecía se convertiría en un evento crucial para juzgar la divinidad de los emperadores romanos. Y sorprendentemente, en el año exacto que Sofía había profetizado. Un gran terremoto en Pompeya causó el colapso de varias instalaciones de la ciudad. Como hacía tiempo que la ciudad estaba abandonada, no hubo víctimas, pero la gente se sorprendió ante este increíble suceso. Ya no existía nadie que cuestionara las profecías de la familia imperial romana. Y finalmente llegó el día del destino. Algunos comerciantes, oliendo la oportunidad de negocio, incluso lanzaron grandes barcos y vendieron paquetes para observar la erupción volcánica desde la seguridad de la distancia. Sorprendentemente, las reservas se agotaron al instante, y mucha gente presenció desde el mar, con telescopios, el humo que emanaba del volcán Vesubio. Y cuando la erupción comenzó según lo profetizado, los espectadores, nobles y plebeyos por igual, se arrodillaron y oraron. La Edad de Oro de Roma continuó después de esto. Por supuesto, con el paso del tiempo y el desarrollo de la tecnología, también surgieron varios efectos secundarios. Roma, equipada con grandes flotas, cruzó el Atlántico y llenó sus arcas saqueando vastos recursos del Nuevo Mundo. Con una diferencia tecnológica ya demasiado grande, ni los habitantes del Nuevo Mundo ni los países de Oriente pudieron resistir. Si no fuera por las palabras dejadas por el emperador divino Marcus, Roma podría haberse convertido en un imperio que saqueaba a todo el mundo. Aún así, como siempre, el mundo encontró gradualmente su equilibrio y estabilidad. No importa qué edad oscura o qué cambios de época ocurran, no durarán para siempre. Mientras las personas echen raíces y vivan en la tierra, el mundo avanzará gradualmente y las personas se esforzarán por moverse en una mejor dirección. Todas las personas del mundo viven recordando a quienes se han ido y descubriendo las muchas cosas que quedan en su camino. Países y personas, vistos desde un marco más amplio, no son diferentes. 100 años, y 1000 años, se han acumulado así y seguirán acumulándose. Mientras haya personas viviendo en esta tierra y la historia continúe. Ah, mierda, he fracasado en este semestre también. La mano que sostenía el examen con terribles calificaciones temblaba. No debería haber tomado este curso en primer lugar. ¿Cómo es posible que se añadan nuevas tareas cada clase, ni siquiera cada semana? Ni siquiera Netflix añade contenido tan rápido. ¿Qué pasa? Kim Jae-un. ¿Tú también fracasaste? Por mucho que te vaya bien en el examen final, será difícil obtener incluso un B. Esto realmente me enfurece. Oye, sinceramente, ¿no crees que el tema de esta tarea era demasiado ambiguo?
Quiero decir, para una asignatura llamada Comprensión de la Historia Occidental, deberían darnos temas con fuentes históricas disponibles. Honestamente, esto no es más que garabatear fantasías. Y luego me quitan tantos puntos por falta de evidencia. Lo sé. Yo también entregué la obra maestra de mi vida y saqué una C. Esto significa que tendré que repetir el curso. Tomé el examen que mi amigo había arrojado ostentosamente sobre la mesa y lo leí rápidamente. El tema del examen parcial de comprensión de la historia occidental este semestre fue el emperador divino Marcus Augusto de Roma. Bueno, dado que la historia occidental no se puede explicar sin Marcus, eso es comprensible. Pero el tema del examen era describir los logros de Marcus e inferir las razones por las que pudo lograrlos. Describir sus logros es simplemente una cuestión de memorización, pero lo segundo es francamente problemático. ¿Cómo se supone que voy a saber por qué ese hombre pudo realizar acciones tan increíbles? Mi amigo miró mi examen y se rió con desprecio. Lo has escrito de manera realmente aburrida. La existencia de Marcus es prueba de que Dios existe en este mundo, y Marcus es claramente la manifestación de ese Dios en la tierra. ¿Eres acaso un creyente del marquismo? Vamos, honestamente no tiene explicación. Dejando de lado otras cosas, ¿cómo podría una persona de esa época proponer una teoría heliocéntrica con principios precisos respaldados? Y también acertó con el terremoto en Antioquía. Incluso especificó el año. Eso probablemente sean mentiras dejadas por personas posteriores. Si fueran mentiras, ¿cómo podrían quedar tantos registros? Los académicos no son tontos, podrían verificar ese tipo de cosas. Veamos qué lógica tan excelente ha garabateado este tipo que me está ridiculizando para recibir una puntuación terrible como C. Mientras leía la respuesta de mi amigo, inconscientemente solté una risa y saqué la lengua. ¿Qué es esto? ¿Está loco? Marcus claramente era un viajero del tiempo reencarnado del futuro. Si asumimos esto, todas sus acciones tienen explicación. ¿Estás loco? ¿El profesor no te dijo nada? De hecho, me llamó y me preguntó qué significaban viajero del tiempo y reencarnación. Así que se lo expliqué. Vaya, ¿y aún así recibió una calificación de C? De repente, me sentí miserable por haber recibido solo un poco menos de puntuación que él. Si fuera yo, habría sido una F directa. Has estado leyendo demasiadas novelas web últimamente, ¿verdad? ¿Por qué escribir algo así en un examen? ¿No sabes que esta teoría es predominante en las comunidades de historia últimamente? Básicamente tratan a Marcus como un viajero del tiempo. Además, Marcus también mostró cierto favor hacia Bulleo, ¿verdad? Considerando eso, ¿no podría ser un coreano que viajó al pasado? Dicen que Marcus era bastante salvaje cuando era joven, ¿no? Eso es muy similar a las novelas actuales. Idiota, eso es porque sus logros son tan inexplicables que la gente hace esas bromas. Y no es que sea similar a las novelas actuales, sino que las novelas actuales están modeladas a partir de eso. No es que no supiera que se decían tales cosas en las comunidades de historia. Sinceramente, cuando digo que estudio historia, esa es la pregunta que más me hacen. ¿Qué dice el mundo académico sobre Marcus? ¿Era realmente un dios? Cuando me hacen esa pregunta, honestamente solo puedo decir que no lo sé. Y con la reciente popularidad de las novelas web, información sobre Marcus circula en formatos como evidencia.jpg de que los viajeros del tiempo existen en Internet. Para ser honesto, no es que no haya pensado en ello. Para ser precisos, yo también he fantaseado varias veces con lo bien que me iría si reencarnara o me transfiriera al pasado. Pero una fantasía es solo eso, ¿cómo podría ser real? A veces hay personas que creen seriamente que es verdad, pero yo no llego a tanto. No, no es una broma, es real. Si Marcus estuviera vivo, se sorprendería diciendo, ¿cómo lo supiste? Deja de decir tonterías y pensemos en cómo hacerlo bien en el examen final. Ya es difícil encontrar trabajo con un título en historia, al menos deberíamos mantener buenas calificaciones. Seguramente las cosas mejorarán para cuando nos graduemos. Los medios hablan mucho de eso. La Unión Asiática y todo eso. Aún así, a los de humanidades les cuesta encontrar trabajo. Al ordenar mi escritorio, noté en un recorte de periódico guardado el tema que mi amigo mencionaba. Recientemente, han surgido voces que piden que Asia sea una, similar a los Estados Unidos de Roma.
De todos modos, en el noreste de Asia, solo Corea y Japón tienen poblaciones que superan los 80 millones. La República Popular China continental apenas alcanza los 60 millones, y las regiones circundantes siempre están gruñéndose unas a otras, por lo que hasta ahora no han podido unir fuerzas. Por supuesto, gracias a eso, nuestro país se ha beneficiado enormemente. Ahora que lo pienso, fue Roma quien influyó en gran medida para desgarrar el continente. Pensándolo así, significa que nuestro país también se benefició bastante de Roma. Debo informar al profesor que he decidido mi próximo tema de presentación. ¿En serio? Hasta ayer te quejabas de que no sabías qué hacer. Se me acaba de ocurrir. Nos vemos luego. Antes de que la inspiración repentina desapareciera, anoté rápidamente el título en mi cuaderno y salí del aula. Pensándolo bien, la razón por la que me interesé en la historia fue porque leí la biografía de Marcus tantas veces cuando era joven que me impresionó profundamente. La influencia dejada por una persona de hace más de 1000 años todavía permanece y determina la dirección de la vida de alguien. Este es el poder que tiene la historia, y tal vez por eso tantas personas luchan por dejar aunque sea una línea con su nombre en la historia. No solo yo, sino que durante las próximas décadas, quizás siglos, la gente vivirá con la misma apreciación. El pasado no es un tiempo desconectado. Está conectado con el presente, y ese presente se extiende hacia adelante para convertirse en el futuro. En esta presentación, mientras explico los logros de Marcus, conectaré naturalmente estos hechos. El título del tema de presentación que decidí con esfuerzo también se parecía a las novelas web en las que mi amigo estaba tan inmerso. Marcus. El gamberro de la familia adinerada romana. Fin.